Bienvenidas y bienvenidos a Justicia TV, a esta edición, a este programa de nuestra serie, La Justicia que viene, los retos de la inteligencia artificial para el derecho, pero también para ámbitos conexos con el derecho, y ese será uno de los ámbitos que ocupará nuestra atención el día de hoy. ¿Qué es eso de las criptomonedas? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se regula? ¿De qué se trata? Y para eso tendremos una conversación con un experto, jurista también, abogado. Lo aclaro, ni él ni yo somos ingenieros. Luis Bartolini, gracias por acompañarnos a este programa de esta serie que piensa y analiza cómo la tecnología y en particular la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa ha venido a transformar distintos ámbitos de nuestra existencia. Y uno de esos ámbitos ha sido el ámbito financiero, el ámbito de las finanzas en general, y quizá valdría la pena empezar por ahí. ¿Cuál sería tu primera reflexión sobre el impacto de la irrupción tecnológica en el mundo de las finanzas? Gracias, Pedro. De entrada, pues, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo Gracias a estás? ti y a Justicia TV. La verdad me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues definitivamente es un tema muy interesante, es un tema complejo, ¿no? Totalmente de actualidad. Y bueno, pues atendiendo la pregunta que me señalas, yo creo que a lo mejor podríamos pensar en hacer una brevísima reflexión en cuanto a esta parte de la evolución histórica de lo que son los servicios financieros, particularmente la banca. Me gusta. Porque, ¿cómo nace la banca? Pues al final del día, digo, bueno, tenemos antecedentes todavía muy pretéritos, ¿no? En relación con préstamos de semillas y cuestiones de eso. Pero vamos un poquito más adelante y si vemos, al final del día, una de las funciones que tiene la banca o que ha tenido históricamente la banca es precisamente la guardia y custodia de valores. Entiéndase valores, pues a lo mejor si pensamos en determinado momento, pues como ya decía, semillas y eso, pero después a lo mejor metales preciosos, Okay. joyas, incluso, pues no sé, algún otro tipo de elementos, orfebrerías y cuestiones de este tipo. Pero entonces la banca tiene una función o ha tenido históricamente una función, por un lado, de esta custodia de estos valores y por otro lado, pues evidentemente el tema del préstamo, ¿no? Básicamente. O sea, Ahora, guardan mis bienes, sí, guardan mi dinero, me los protegen sí, y también puedo acudir a pedir que me presten bienes que no son propios y que luego tendré que pagar. es correcto, Ok, que eso es esencialmente lo que se conoce como intermediación bancaria. Ahora, el importante aquí en la reflexión, ¿cuál es? Si nosotros vemos en la historia, como decía, esta custodia, esta guarda era de bienes físicos, ¿no? Entonces ok. estamos hablando de oro, estamos hablando a lo mejor de piedras preciosas, estamos hablando, no sé, coronas, otro tipo de joyas, lo que sea. Y probablemente, pues vamos a decir, cuando se da estos préstamos, pues eran monedas, ¿no? En metálico, etcétera, ¿no? Y entonces era muy importante que quien custodiara estos bienes, pues por un lado gozara pues de honorabilidad, evidentemente, pero por otro lado que tuviera fuerza para poder proteger los bienes. ¿Se explicó? Entonces Claro. necesitabas a lo mejor alguna fortaleza, un castillo, un X lugar especial para poder guardar y custodiar los bienes, porque pues no faltaba quien seguramente quería apropiárselos por la vía corta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, claro, pues evidentemente esto se va transformando y entonces esta custodia pues se termina enfocando a lo que conocemos como dinero, ¿no? Y este dinero pues lo podemos identificar tanto en la parte metálica como en la parte en papel moneda. Claro. Y sí, pues las grandes bóvedas, y todo este tipo Pero de instalaciones, físicamente porque finalmente existía sigue eso, siendo digamos. físico, Claro. ¿sí? Incluso, bueno, pues todavía estos servicios de cajas de seguridad y todo, estamos hablando de la guarda física de bienes. Yo creo que el primer cambio importante que vamos a ver es que esto ha ido evolucionando y si bien es cierto ahorita realmente no es que se esté inventando el hecho de la transaccionalidad con a través de medios electrónicos, porque si nosotros pensamos, pues ya tiene bastante tiempo que se está haciendo transaccionalidad en forma electrónica, porque pues a ver, tú tienes dinero en tu cuenta bancaria o en tus cuentas bancarias,
pero propiamente no es que estén necesariamente unos billetes ahí apilados en la sucursal donde tú vas a guardar tu dinero y demás, sino finalmente estamos hablando ya de registros contables y estamos hablando de que mucha de esta transaccionalidad termina siendo electrónica, ¿no? O sea, tú haces un cargo con tu tarjeta, probablemente de crédito o débito, y pues termina siendo una transacción electrónica, etcétera, ¿no? Pero todavía existe, vamos a decir, esta necesidad de esta custodia y por eso todavía, vamos, la existencia de las sucursales físicas con vidrios blindados, con guardias y demás, pues son parte de esta operatividad, vamos a decir, de los servicios financieros. Antes yo recuerdo, y a ver, te hago una Sí, pregunta como muy genérica, se decía que todo el dinero que se transaccionaba en los bancos estaba respaldado enorme. en oro. Cuéntanos un poco de eso. Sí. ¿O sigue siendo así o ya no es así? Es decir, Y ya no necesariamente, o sea, era lo que se conocía como patrón oro. ok. Y sí existía, vamos a decir, pues, una relación, ¿no? Esto tiene que ver, vamos, con la emisión de la moneda por parte de los estados, de los países, ¿no? Que normalmente, pues, es una prerrogativa única del estado, vamos, el hecho de que el estado emita esta moneda, que es la de curso legal en esa jurisdicción, y parte de los esquemas que tenían para efectos de soportar, vamos a decir, la emisión de esta moneda, porque propiamente, o sea, vamos a decir, un billete, pues, su valor intrínseco, pues es, no sé, a lo mejor un peso Sí, claro. o menos de un peso, lo que sea, independientemente de que el billete sea 1,000 pesos, ¿no? Entonces, Sí, el papel exactamente. tiene un costo, un Y valor la muy moneda inferior igual, tal vez ¿no? al monto. Entonces vamos a decir que esta correlación era este famoso patrón oro que la verdad es que ya no es el que rige porque finalmente el sustento de la emisión de moneda tiene que ver con una serie pues de fórmulas, por así decirlo, que están relacionadas con otras variables como Producto Interno Bruto, como balanza comercial, o sea, una serie de aspectos macroeconómicos en donde los estados pues tienen que mesurar, vamos a decir, la emisión de moneda, pues para evitar que tengas algún proceso inflacionario, A etcétera, ¿no? ver, aquí hay un punto que me parece bien interesante y que merece la pena que le entremos, porque seguramente nos reaparecerá en esta conversación más adelante, que es Sí, la relación del Estado con la banca. sí. Es decir, hay países en los cuales la banca es privada, ¿no? Ujú. Es el caso actualmente, por ejemplo, de nuestro país, pero han habido momentos de nuestra propia historia y hay otros países en los que la banca es pública. Es el propio Estado el que administra los bancos. Algunos recordarán ya de nuestras generaciones y obviamente también de las anteriores, la discusión sobre la nacionalización de la banca, la privatización de la banca, que es precisamente la decisión por parte del propio Estado de quién va a administrar la banca en ese caso concreto, en el caso mexicano. ¿Cuál es esa relación? ¿Cuál es el papel? ¿Qué le toca al Estado y qué le toca a la banca en los contextos en los que la banca no pertenece al Estado, en los que la banca es privada? Sí, bueno, qué bueno que lo precisas, ¿no? Porque evidentemente tiene que ver con o sea, vamos, hay una concepción primigenia que es hasta filosófica que tiene que ver cuál debe ser la participación del Estado. Exacto. Pero partiendo de la base de que en un país, vamos a decir, la concepción que hay es que va a existir la prestación de los servicios por parte de sujetos de derecho privado, pues entonces el Estado, vamos a decir que se retrae un poco en términos de todas las actividades y todas las funciones, de tal manera que se vuelve pues un ente más bien regulador, supervisor, y no, no obstante que sí tienes participación, o sea, pues, evidentemente por el Banco Central, que es así, es única y es, podríamos pensarla exclusiva, ¿no? Del Estado. Y por otro lado también la banca de desarrollo, que la banca de desarrollo también es banca del Estado, y que tiene un objetivo preciso, vamos a estar relacionado pues, con lo que es el Plan Nacional de Desarrollo 25, 26 constitucional, etcétera, Pero entonces el Estado, digamos, sí participa, digamos, como ente regulador supervisor. Ok. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, fíjate, si nosotros vemos antes de la expropiación de la banca, de la estatización, como le llamaron, y posteriormente, bueno, pues en el momento que se da la expropiación, estas entidades se convierten en sociedades nacionales de crédito, ¿no? Y es un servicio público finalmente. Cuando se privatiza, entonces hay un pequeño cambio ahí que parece un poco marginal, pero es muy importante porque pasa de ser un servicio público a un servicio de interés público. Ok. Entonces, ojo, actualmente, ¿qué es lo que sucede? Lo que tienen los bancos
son autorizaciones, antes tenían concesiones. Ahora tienen una autorización para poder prestar estos servicios precisamente porque es un servicio de interés público. Y ahí es donde, como señalaba, la función del Estado es una función de regulador, supervisor y obviamente sancionador, pues en beneficio de los intereses de los usuarios y obvio, sobre todo, del sistema financiero. Ajá. Y mencionaste, nada más para, digamos, para todos nosotros que somos Sí. ignaros en la materia, mencionaste la banca central y dices, esa Sí, sí es el del Banco Estado, Central, sí. el Banco Central y obviamente el Banco de Desarrollo, la banca de desarrollo. Sí. ¿Qué papel juega el Banco Central, siendo que ese sí forma parte del Estado, en esa dinámica de regulación y de supervisión? Sí, el Banco Central, bueno, tiene funciones muy importantes. Vamos, por un lado, todo lo que tiene que ver con pues, el control de la inflación, tiene también que ver con las políticas cambiarias, no obstante que existe una comisión de cambios en donde participa también el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda. Pero vamos, es parte de esos elementos muy importantes. El tema de la emisión de moneda, fundamental. Eso es una de las políticas que Eso lo dicta el decide Banco de el Banco México. de México. ¿Sí? Okay. Y bueno, tiene otras facultades, vamos a decir, también para efectos de financiamientos y demás, ¿no? Pero concretamente ahorita serían esas. Ahora, tratándose ya de la operación de la banca privada, vamos a decir, que estrictamente serían las instituciones de crédito de banca múltiple, que sería el nombre más apropiado. El Banco Central lo que va a hacer es que tiene una serie de aspectos en los cuales va a incidir desde el punto de vista regulatorio que tienen que ver con temas, por ejemplo, si es algo relacionado con los sistemas de pagos, es competencia del Banco de Toca el México. Banco de México. Si es algo relacionado, por ejemplo, con el tema de comisiones y todo ese tipo de cobros, es un tema también del Banco de México, etcétera. Entonces, dentro de las distintas autoridades financieras, vamos a decir que tienen divididas las funciones. O sea, vamos a decir que la autoridad financiera para estos efectos más directamente relacionados sería la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que tiene, pues, vamos, un tramo de regulación, supervisión más grande en términos, si lo vemos cuantitativamente, pero Banco de México tiene este tramo, Conducef tiene otro tramo, el IPAP tiene otro tramo, y así es como No, están. pues sí vamos a querer que nos expliques cuáles son todos esos tramos, bueno, en general estas Ajá. instituciones, pero hay un punto que me parece fundamental, sobre todo en el contexto de debate público actual y sin entrar en el debate público, que tiene que ver con el carácter autónomo del Banco de México. Me parece que vale la pena subrayar eso, porque Sí. cuando decimos que el Banco de México es una institución pública del Estado mexicano, no estamos diciendo que sea parte del gobierno de México, ¿no? Sí. Y quizá detenernos ahí y las razones por las cuales es importante esta autonomía de una autoridad pública que además, como dices, interviene en la regulación de una actividad de interés público. Sí. Creo que es muy importante explicar esa naturaleza autónoma y sobre todo las razones por las que se considera que esa autonomía es venturosa, porque de hecho, en la discusión hoy de las reformas que se han propuesto por el presidente de la República el 5 de febrero del 2024, se propone quitar la autonomía de distintos órganos en materia de transparencia, en materia de telecomunicaciones, en materia de competencia económica, pero no en el caso del Banco de México. Sí. ¿Por qué? Yo creo, digo, ese es un tema a lo mejor ya también ya más como de opinión, yo creo que la relevancia del Banco de México como un ente autónomo está más directamente relacionada con los aspectos que inciden en los temas, en las políticas macroeconómicas, que propiamente con la parte regulatoria del sistema bancario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya mencioné yo dos que creo que serían de los que tendrían una justificación directa. El tema, por ejemplo, de las políticas cambiarias. O sea, vamos, ese es un tema, pues obviamente con un impacto macroeconómico relevante. El tema de control de inflación, pues bueno, no se diga. Entonces, y otro que va muy de la mano con control de inflación y, o sea, vamos, están correlacionados de alguna forma, pues el tema de emisión de moneda, ¿no? Entonces, estas tres actividades, por ejemplo, tan solo estas tres, necesitan, ameritan y justifican que esta entidad sea autónoma. Que el gobierno no meta mano en esas decisiones. Sí, porque al final del día, ¿qué es lo que sucede? A ver, vamos, veámoslo como así muy, muy práctico. Tú tienes una caja donde hay dinero y no solo hay dinero,
hay una maquinita que puede Para hacer hacer dinero, dinero. claro, Entonces, claro. pues es una gran tentación en determinado momento decirle a esa maquinita, ¿por qué no sacamos más billetes? Y ahí después vemos cómo le hacemos. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que vamos a decir, esta principal justificación es precisamente el hecho de que esta estructura, ¿no? Que tiene pues todo un esquema bastante sólido, vamos a decir, en términos de gobierno corporativo, por así decirlo, sea independiente de las decisiones de política financiera pública que tiene el gobierno, vamos Claro, a para decir, la que el Secretaría de gobierno no Hacienda. caiga en la tentación. El gobierno sabe que el que está ahí enfrente tiene que hacer su tarea y la va a hacer como deba hacerla en términos de las mejores prácticas y lo más conveniente. Y mejores prácticas internacionales, ¿no? Porque recordemos que, bueno, pues al final del día, esta es una figura que, bueno, pues sí es el Banco Central de México, pero al final del día pues, no perdamos de vista que existe pues todo un entramado internacional de pares, por así decirlo, no tanto en bancos centrales en De los otros distintos estados, de países, otros países. como el Banco de Bancos Internacional, que sería el Banco de Pagos Internacionales. Entonces, o sea, vamos, es todo un complejo, ¿no? Y eso yo creo que serían los temas relevantes para justificar la cuestión de autonomía del banco. Ahora, regresando a la parte de regulación bancaria, pues ahí a lo mejor sí es un tema, dices, bueno, ¿cómo se dieron estas divisiones? Digo, el Exacto, tema... porque mencionaste la Comisión Sí, Nacional Bancaria y de sí, Valores. Explícanos un poco qué es. También es una institución pública, sí. autónoma o no autónoma. Es un desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. O sea, ese sí Sí, forma parte del gobierno, definitivamente, directamente sí. del gobierno. Sí, este es un desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, la comisión, bueno, tiene un ámbito de actuación muy, muy amplio, porque bueno, pues decimos Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y Ajá. pues así simplemente pareciera como que bancos y temas de casas de bolsa, y la verdad es que es muchísimo más amplio, porque ahí se ven sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que son SOCAPs, SOFIPOS, que son sociedades financieras populares, bueno, o sea, se revisa, se supervisa la actuación de uniones de crédito, almacenes generales de depósito, De las tecnológicas también, de las de las fintech, claro que sí, ¿sí? también. Que son Todo también, eso. Entonces, ok. o sea, el ámbito de actuación, vamos a decir, material que tiene la Comisión Nacional Bancaria y Valores es el más amplio, yo creo que hay de todas las autoridades, porque por ejemplo, si vemos el tema del IPAP, pues el IPAP sí es una autoridad financiera para los bancos, nada Explícanos más. qué es. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, pues es precisamente el mecanismo de seguro de depósito que tenemos en México. Es el que garantiza que nuestros ahorros En sí los estén bancos. respaldados por los bancos. En los bancos. Ok. Entonces esa parte es importante porque tienes un mecanismo de garantía, Bancos claro, sí. exclusivamente. No todas estas otras entidades que mencionaste, Las otras, Sofipos, algunas sí FinTech, tienen tal. Ok. y otras no tienen. A ver, el punto es importante porque si no tienen, entonces probablemente, no sé, estoy yo hablando, digamos, ahora sí que pensando en voz alta. Quienes no tienen ese respaldo y esa supervisión son instituciones que podrían ser más vulnerables o nuestros recursos podrían estar en mayor riesgo si los colocamos en esas entidades. Sí, es más, te voy a poner ahí un poquito más de sal y pimienta. Eh, Pueden estar supervisadas, reguladas y no garantizadas, A ver, ¿qué es eso? como las fintech. Las FinTech, a ver. O sea, vamos a pensar, el banco es una entidad que está regulada, supervisada por una serie de autoridades, incluyendo la Comisión Nacional Bancaria, y tiene una garantía en el seguro de depósito, que es el IPAP, Ok. 400,000 UDIs por persona por institución. Eso Así es. Es tan, decir, tan. el gobierno y el Estado, digamos, Sí, en sentido amplio del gobierno, te garantiza que va a haber una regulación, que va a haber una supervisión al comportamiento de los bancos, sí, que eventualmente, si hacen algo más, los va a sancionar. Pero esto otro que nos dices que es muy importante, que es que los bienes que están resguardados y salvaguardados están además respaldados. sí. Ok. Eso es el IPAP para bancos. Bancos. Punto. Tan, tan. Ok. En el caso de las otras entidades financieras, por ejemplo, en el caso de las SOFIPOS y las SOCAPs, tienen un esquema también de garantía, pero ese es un esquema a través de fideicomisos, Ok. y ese esquema llega hasta 25,000 UDIs por persona por institución.
O sea, recordemos que el IPAB es 400,000 UDIs por persona por Ok. institución. Entonces, Ok. y además el IPAB es un descentralizado de la administración pública, etcétera, que tiene pues, un patrimonio propio, etcétera, ¿no? O sea, jurídicamente es una estructura distinta y en el caso de los fondos de garantía que tienen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las SOFIPOS, que son las sociedades financieras populares, son fideicomisos. Ok. Entonces, jurídicamente hay estructuras Y distintas. colocaste y algo en la montos. mesa que nos va a interesar seguramente en el siguiente bloque del programa, que es el tema de las fintech. Es correcto. Y a ver, ¿Por detente qué? ahí unos segundos. Sí, fíjate que en el caso de las fintech, a ver, son entidades reguladas totalmente, supervisadas definitivamente. Pero expresamente la ley dice que los recursos que se aporten a través de estas, se llaman ITFs, instituciones de tecnología financiera, según la ley, que hay dos tipos, estos recursos no están garantizados por el Estado. Esto es, una de estas entidades, en caso de que tuviera una situación de falla, vamos a pensar, los recursos que estén administrando, que son de terceros, Que pueden ser no nuestros, están, digamos. sí, no están garantizados, obvio, ni por el IPA, porque no es Ni un por banco, ese fondo, ni ok. por los otros fondos, o sea, Ni por los fideicomisos. porque la ley expresamente dice, no están garantizados por ningún mecanismo, ni por el, o sea, vamos, el gobierno mexicano no está garantizando eso. Entonces, sí es el caso de una entidad regulada, supervisada, pero que no cuenta con un seguro de depósito, expresamente. Ok. Si cuenta con él es ahora sí que por cuenta propia, pero no tiene, no hay. un respaldo No. de parte del gobierno ni del... Ahora, vamos a decir ahí, cuál es el punto? Pues el tema es que para poder operar como institución de tecnología financiera requieres contar con una autorización también. Ok. Y esa ¿Por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? es una autorización que se aprueba por una que se llama Comité Interinstitucional que conforman Banco de México, la Ok. Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria. Ok. Entonces vamos a decir que si lo vemos así muy sencillamente, para tener una autorización de una ITF, debes contar con el aval, vamos a decir, de las tres principales autoridades. Entonces, ¿qué sucede? Y otra cosa que van a ser supervisadas por la comisión en su vida, ya en la vida ordinaria. Entonces, esto, pues evidentemente transmite certidumbre y seguridad a los usuarios en cuanto a que estás hablando de una institución que primero pasó los filtros, pasó digamos, esos filtros para ser autorizada y que va a ser dos, supervisada. va a ser supervisada. Pero tienes que saber que no está respaldada. Bueno, lo tienes que saber, lo dice la ley, pero además, si nos fijamos en los portales de estas empresas, pues lo dicen, o sea, vamos, es algo que se tiene que decir. Que se tiene que declarar. Sí. Y por eso, por ejemplo, algunas de ellas aspiran a tener, digamos, licencia como banco. Como banco. Pues yo creo que más bien eso tiene que ver con el modelo de negocios que están implementando, que es más, vamos a decir, más ambicioso, y las ITFs tienen modelos muy acotados. Okay. Entonces, es para poder brindar mayores servicios. Y para hacer más negocios. Ok, y en ese sentido, la licencia bancaria les daría, digamos, también regulación, también supervisión, pero tendrían que tener ahora sí ya el respaldo claro. que actualmente no tienen. Exactamente. Y en ese sentido podrían ser más confiables para nosotros como usuarios. Tienes esa tranquilidad en cuanto a que, a ver, este seguro, como decía, de depósito son 400,000 UDIs por persona. ¿Qué estamos hablando ahorita? A lo mejor de 3,300,000 pesos. Sí, más o menos. Pues vamos, si tú tienes en tu cuenta bancaria menos de esa cantidad, pues está cubierto. Tranquilo. Oye, es que yo tengo 10, 20 millones de pesos, pues bueno, tienes cubiertos hasta esta cantidad y lo demás está descubierto. Okay, y correrás la suerte, pues en su caso del concurso. Y en este caso, una fintech que se convierte en banco tendría ese mismo respaldo hasta ese monto, y si no, no podría operar como banco. Porque pues ahí hay una racionalidad interesante que quizá nosotros como usuarios nos brinda mayor seguridad que sí sean bancos a que no lo sean. Pues desde el punto de vista de esta, vamos a decir, de esta custodia, este depósito, esta garantía, sí. Ahora, aquí hay un tema. Realmente las ITFs no son para guardar dinero. Ok. ¿Se me explico? O sea, que a veces es una de las cosas que a lo mejor no queda tan clara. Ese punto me parece importante. Sí. ¿Qué te parece si hacemos una pausa sí. y regresamos desde ahí? Desde qué son estas instituciones tecnológicas que operan en el sector financiero y que además son las que nos van a conducir por la senda de entender
qué es esto, entre otras cosas, de las criptomonedas. Sí, claro. Regresamos aquí a Justicia TV después de un corte. Quédese con nosotros que estamos hablando de un tema muy importante. Como usted puede ver, cómo funciona el sistema financiero y cómo es la irrupción de las tecnologías y en particular de la inteligencia artificial en ese funcionamiento. Regresamos aquí a Justicia TV. Ya estamos de regreso aquí en Justicia TV, en esta nuestra serie, La Justicia que Viene, los retos de la inteligencia artificial, y estamos platicando con Luis Bartolini, un verdadero experto, como usted habrá visto, de cómo funciona el sistema financiero en México, pero obviamente con sus referentes también internacionales, y cómo las tecnologías están irrumpiendo y están transformando y están cambiando no solo el funcionamiento práctico, sino también las reglas en muchos sentidos del mundo financiero. Y nos quedamos en el bloque anterior, y ahí me gustaría retomar, en este tema de las fintech, es decir, de las instituciones financieras que operan básicamente a través de tecnologías. Nos decías que son instituciones sí reguladas, sí autorizadas, que tienen muchas particularidades en su funcionamiento, pero nos estabas explicando algunos aspectos puntuales sobre las mismas con relación a otras instituciones como es la banca tradicional. Y pongo un elemento sobre la mesa. Entre otras cosas, estas instituciones, muchas de ellas no tienen oficinas, no tienen sucursales. Esto de voy a ir al banco cuando estás tú en realidad trabajando y funcionando y operando y con tus recursos en una institución tecnológica, pues no tienes que ir al banco, lo que tienes que hacer es sacar tu teléfono y a partir de ahí hacer tus operaciones financieras. Sí, bueno, nacen con la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, que es el 9 de marzo, se publica el 9 de marzo del 2018. La ley FinTech. Que se le conoce okay, como ley FinTech, exactamente. Y bueno, esta ley trae, por un lado, la regulación de este tipo de entidades, de estas ITFs, que son dos, hay dos tipos, unas que se llaman IFPE, que son instituciones de fondo de pago electrónico, y las otras que se llaman IFC, que son instituciones de financiamiento colectivo. Trae otra figura que se llama modelos novedosos, y también es la primera legislación que trae la definición o la conceptualización de lo que son los activos virtuales, ¿no? Activos virtuales. Exactamente. ¿Qué es eso? Bueno, estas activos virtuales son precisamente lo que vamos a conocer comúnmente como criptoactivos, Okay. pero en el caso de nuestro sistema jurídico, pues vamos a decir que se da esta conceptualización, pero para que puedan denominarse activos virtuales es porque previamente fueron, vamos a decir, sancionados como tal y catalogados como tal por el Banco de México. Entonces aquí tenemos vamos a decir, unas complejidades adicionales. O sea, reaparece de nuevo el Banco de México, sí, en este caso concreto, sí, como autoridad competente para eso, para autorizarlos. Sí. Okay. Ahora, ¿por qué es importante? Estas instituciones de tecnología financiera, como ya mencionaba, principalmente son estos dos tipos, ¿no? Las de fondos de pago electrónico yo creo que son entidades más bien de tipo transaccional. Entonces, pues las puedes utilizar para poder hacer pagos, disposiciones, transacciones en general, okay, transferencias. Son medios para hacer cosas. Yo creo que es como se pueden conceptualizar, son transaccionales, y por eso hace rato yo mencionaba que no es propiamente que la gente guarde dinero ahí. Okay. Una, porque además tienen prohibido pagarte interés y demás. Entonces, son transaccionales. Esto la primera función que nos platicaste en el bloque anterior que tenían los bancos como de resguardo de bienes, no lo realizan. No, porque no tiene sentido. O sea, al final del día, estas entidades lo que van a hacer es facilitarte a lo mejor ciertas operaciones, pues no sé, a lo mejor en comercio electrónico o en disposiciones, transferirte un pago, sí, a otra persona. Por eso yo digo compra, que son transaccionales. Okay. Las IFC, que son las otras entidades, estas otras, son financiamiento colectivo. Okay.
Estas sí tienen una función muy interesante porque lo que hacen es, como decimos, democratizar el acceso al crédito o préstamos, ¿no? Porque lo que van a hacer finalmente es que existe una persona que se llama inversionista, otra persona que se llama solicitante. Vamos a pensar que tú dices, yo necesito 5,000 pesos para pagar tarjetas de crédito, ¿no? Eres el solicitante. Y entonces entras en esta plataforma y en la plataforma hay inversionistas. Entonces a lo mejor yo traigo 10,000 pesos que quiero invertir, Los pones ahí y de ahí me pero van a yo veo prestar los a mí 5. proyectos, sí, Claro. yo veo los proyectos que hay, y entonces yo digo, pues yo creo que este señor Pedro se me hace que sí me va a pagar Y ahí invierto y mi pongo dinero. 1,000 pesos. Ok, Y yo, evidentemente, voy a tener un rendimiento. Entonces ahí sí tienes un tema de inversión, ok. más no ahorro, inversión, ¿ok? Y ya, Con un cierto riesgo. obviamente sí. Ok. Ahora, esta función, por ejemplo, pues no la puede hacer como tal un banco. El banco sí puede captar del público y puede prestar al público, pero propiamente aquí lo que está haciendo esta entidad es poner de Claro, acuerdo claro. a estos Es una particulares. Es plataforma una para plataforma, que exacto. alguien que necesita y alguien que le apuesta, pues le invierta. Exactamente. Ahora, aquí el punto cuál es, la ley es una ley innovadora, de hecho pone a México en la vanguardia en su momento, en 2018, en el concierto internacional, ¿no? Es de los primeros países que sacan una regulación formal, Para vamos a estas decir, para el instituciones. tema de tecnología financiera en general, Ok. incluyendo estos aspectos, y que en México son las que se consideraron, estas dos. En otros países a lo mejor se han considerado otros modelos que aquí no están regulados, y en otros países a lo mejor dicen, pues para mí este sí debe estar regulado, y entonces también lo meten, ¿no? Entonces esa parte es importante, o sea, no es igual en todo el mundo. Pero parte de lo que está contemplado en esta ley es precisamente la cuestión de este concepto de activos virtuales, que se refiere precisamente a los conocidos como criptoactivos, Ok, ¿no? Y criptoactivos. dentro de estos criptoactivos estarían las criptomonedas, por ejemplo. Pero el punto importante, ¿cuál es? O sea, al final, la ley permite que las entidades financieras puedan realizar operaciones con estos activos virtuales, pero sujeto a las disposiciones que emita para tal efecto el Banco de México. Y al decir las entidades financieras, concretamente se refiere solo a bancos y a las ITFs, ¿no? Los bancos también pueden entonces, Podrían, podrían, conforme a la si ley, tienen la autorización del Banco de conforme a la México. ley. Ok, Sin embargo, en el momento que salen las disposiciones, estas disposiciones están en una circular que es la 4/2019 del Banco de México, y en estas disposiciones, pues resulta que el Banco de México, para efectos materiales, pues no permite la operación con activos virtuales para las entidades financieras en términos generales. Bueno, sí se puede siempre y cuando los califique, que hasta ahorita no hay ninguno que esté calificado, y además siempre y cuando se trate de operaciones que sirvan para la operación interna de la entidad financiera, esto es como para tu consumo interno, no no para para tus tus clientes y usuarios. no para que asumas obligaciones frente a tus clientes, etcétera. Entonces, pues prácticamente se mata el interés y la operatividad de ¿Y esto. cuál es la racionalidad? Y por aquí ya me estoy Sí, adentrando a que nos ayudes a entender qué son estos sí. activos virtuales y en el caso de una de sus especies, qué son las criptomonedas. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Fíjate que bueno, de entrada son tokens, se les llama, ¿no? Que son, pues vamos a decir que son como programas, ¿no? Ok, Finalmente es un tema, de una especie de sistema, unidad informática, ¿no? Pero que tienen una representación de valor. Ahora, aquí la parte que es importante es que estos tokens o estas criptomonedas van a ser emitidas a través de una tecnología que es una tecnología que se llama blockchain. ok. Y ese tema es importante, ¿por qué? Porque esta tecnología, a diferencia, pues vamos a decir, de otras tecnologías, vamos a decir, más tradicionales, una de sus características importantes es que no está centralizada, esto es, no es que exista una entidad con un gobierno, con un control, con Ok, una supervisión que sea la que las emite, ok. sino que se van a generar de forma, vamos a decir, colaborativa, si es que se vale la expresión, a través de una serie de nodos, ¿no? Que están interconectados, y entonces estos nodos interconectados van a ser precisamente por un lado, van a ser la creación de estas monedas o de estos activos, y por otro lado el registro de estos activos para todos los efectos, o sea, por eso las famosas cadenas de bloques. Entonces, lo que va a suceder es que va a quedar
desde, vamos a decir, desde el nacimiento de esta moneda, pero todo lo que suceda con este activo, con este criptoactivo, también va a quedar registrado en estos, pues en este sistema con esta tecnología de blockchain. Pero no hay una institución, No, no hay una persona, no hay no, un que opere esa tecnología, no. que controle, que gobierne esa tecnología. No, o sea, vamos a decir que los emisores, ¿no? Y ahí tenemos algunas monedas que son pues, muy famosas como Bitcoin, como Bitcoin, sí. Ethereum, etcétera, eh, están siendo obligados a adoptar ciertos estándares, pues, por lo mismo, ¿no? Pues al final, estándares que impliquen tener una especie, pues, como de gobierno corporativo, un tema, pues, de mayor transparencia, rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Platicamos hace ratito, por ejemplo, del tema de los valores, ¿no? Y entonces decíamos, pues bueno, pues está muy claro, yo dejé Sí, ¿no? X cantidad de dinero Es que es guardado en justo el lo que estaba banco, yo ¿sí? pensando. Y ese Y dinero el ahí banco me está. debe, ¿no? O sea, Sí, porque literalmente claro. sí, oye, yo dejé 1 millón de pesos, el banco me debe 1 millón de pesos y ahí está el 1 millón de pesos. Si es digital o no, si está guardado en papelitos, eso después lo vemos, pero por lo menos está registrado contablemente que el banco me debe 1 millón de pesos. Sí, sí. Ok. Vamos a decir que tienes una referencia de valor, pero también tienes un bien jurídico subyacente, que es el que le va a dar esta referencia de valor. En el caso de los criptoactivos no lo tienen. Okay. Entonces ese es un punto muy importante, porque a lo que voy es, al final del día, ¿qué determina el valor de un criptoactivo? Pues literalmente pues, lo que va a determinar ese valor va a ser una serie de correlaciones que hay en el mercado, básicamente oferta, demanda y una serie de cuestiones incluso pues más, vamos a decir, de influencia indirecta a lo mejor, como situaciones de geopolíticas, etcétera, que van a hacer que estos valores pues, A veces suban y suban por eso también o escuchamos bajen, que claro. se Entonces, desploman. la volatilidad que tienen este tipo de activos o estos valores es una volatilidad pues, muy alta, ¿no? Porque de repente pueden subir muchísimo y de repente pueden bajar muchísimo y pueden estar mucho tiempo muy abajo y puede estar X tiempo arriba, etcétera. Pero la parte que es yo creo relevante es al final, atrás de este cripto, o sea, como tal, pues no tienes un bien jurídico subyacente ahí. ¿Sí me Ok. explico? Entonces, no hay, si tú me dices, por ejemplo, es que en el caso del dinero, pues está muy claro, es el propio dinero. Pero si hablas, por ejemplo, en el mercado bursátil, incluso en el mercado bursátil, si tú hablas de las acciones, ok, ¿hay un grado de especulación? Sí. ¿Hay un grado a lo mejor de cierta incertidumbre? Sí. Sí. Pero también, bueno, si yo tengo acciones de una empresa Tengo la acción automotriz, de esa pues empresa. a ver, Claro. y sé que ahí hay una planta que está en Guanajuato Soy socio de esa y empresa, sé que digamos. está sacando Sí. 3,000 o 4,000 coches a la semana y sé que se exportan y hay unos estados financieros que Claro. dicen que trae ganancias y pérdidas y etcétera. Yo decido, con base en eso, pues hacer una inversión. ¿Por qué? Pues porque creo que va a ganar más o porque de a tiro yo estoy literalmente apostando y sé que a lo mejor va a tener una caída, pero después va a subir, etcétera, y yo voy a ganar en esos movimientos. Pero al final del día, independientemente de esa especulación, ahí hay una Claro, hay un planta que referente. está fabricando coches, Sí. por ejemplo, ¿no? O un banco o una cadena de hoteles, etcétera. Pero aquí no hay nada atrás. Entonces, ese es un punto, porque a lo que voy es desde el punto de vista tecnológico, pues de lo que he leído, la seguridad, vamos a decir, que ofrece esta tecnología parece que es muy alta, ¿no? Precisamente porque no depende de una sola persona que a lo mejor pueda Sino que es una alterar, tecnología que funciona pues en forma pues, no- compartida, ¿no? nuestro tema, es decir, Sí. es una tecnología que funciona de manera, digamos así, técnicamente inteligente, digamos, ¿no? Sí, y por otro lado, tienen, pues vamos a decir que unas reglas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que haya consenso. O sea, para que pueda darse una modificación en estos registros,
se tiene que dar una mayoría de aceptación del cambio, vamos a decir, de este registro, de tal manera. Una mayoría de quienes están invirtiendo, digamos, en esa tecnología. No, de los propios sistemas. Ok. Los sistemas, esto lo vamos a decir, que los propios sistemas lo validen, o sea, validen la transacción, Ya, ya, ya. la confirmen y la registren. Y una vez que está registrado ya es inamovible. O sea, si me permites una expresión así muy, a lo mejor muy simplona, pero si pensamos en un contador, y el contador es el responsable de llevar el registro de las cuentas propiamente de la una empresa, pues si él decide hacer algo incorrecto, puede modificar esas cuentas. Ajá. Una de las formas en las que se define tecnología de blockchain es precisamente que es un libro de contabilidad, pero la diferencia es que no lo lleva un contador, sino que es un esquema que se va modificando al mismo tiempo, pues en cientos o miles de nodos en todo el mundo, de tal manera que no lo puedes tú modificar caprichosamente Ok. e injustificadamente. Y una vez que queda registrado, tampoco se puede borrar ni mover. Entonces, eso es la parte de la seguridad, vamos a decir, que puede brindar esta Técnica, es tecnología, exacto. pero que no necesariamente tiene que ver con el valor del bien. Claro, que no necesariamente, que no está respaldado, Sí, digamos. o sea, yo por ejemplo, pensaba dije, ¿cuál podría ser un ejemplo, no? Y dije, bueno, los cassettes, ¿no? Los cassettes de música, de audio, sí, pues bueno, en su momento pues eran la herramienta, el instrumento pues, para escuchar música. Pero pues, si les daba el sol, pues que si ya se empezaba a sonar raro y que si se rompía la cintita y bueno, una vez se la comía el cassette, etcétera. Y a lo mejor ahorita en un formato digital la posibilidad de que haya un daño, alteración y demás es menor, porque Claro. además está soportado y que si lo puedes tener en varios resguardos o en la nube, lo que sea. Vamos a decir que tecnológicamente de la tecnología del cassette de audio a un archivo, vamos a decir, digital, pues yo creo que es mucho más seguro el archivo digital. Claro. Pero yo te pregunto, ¿eso implica que el valor de la música que tienes aquí o acá sea mayor o menor? O sea, vamos, tiene que ver con el valor de la música. Y pues creo que la respuesta es no. No. Puede ser música malísima en el cassette y música malísima en el archivo digital. Y lo único que vas a tener es la tranquilidad de que tu De que está. tecnología Claro. te va a garantizar que va a estar esa música. Pero no que necesariamente es la mejor o Claro. es muy valiosa. A lo mejor es muy mala, ¿no? Yo creo que en el caso de los criptoactivos o de las criptomonedas es un poco algo parecido. Como ya decía, es un esquema en donde existe un porcentaje de especulación, yo creo que es sustancial, ¿no? Y eso es lo que al final determina valor del bien. Hay una parte muy importante, porque en toda la reflexión que nos has Sí. ayudado a hacer, ha estado presente alguna entidad reguladora. Es En la decir, foto, sí. Ajá. hemos hablado del Estado y Sí, sí, entonces de sí. cómo el gobierno, pero también los bancos centrales autónomos y dentro del gobierno distintas instituciones que pues su función es, tú nos lo decías, regular, supervisar Sí. y eventualmente corregir y sancionar. En este caso me da la impresión de que se escapa a las entidades reguladoras de cualquier estado, porque además, entre otras cosas, mencionaste una palabra que me parece clave, que esto se mueve a nivel global, digamos. Esto Sí. no tiene un asidero en ningún lugar en concreto y en ese sentido, ¿quién lo regula? ¿Cómo se regula? ¿Y quién lo gobierna si es que alguien lo gobierna? Ese es un tema porque yo creo que aquí, bueno, sabemos que el derecho pues normalmente responde, vamos a decir, a la circunstancia, vamos a decir, de determinada sociedad en determinado momento y más. O sea, no es que se anticipe, sino que normalmente va reconociendo y entonces va regulando, etcétera. Pero tratándose de temas tecnológicos, pues entonces es más complicado, porque a lo Claro. que voy es, si hablando a lo mejor de aspectos, no sé, por decir familiares, o sea, es más factible que el derecho esté más o menos actualizado y más o menos reconozca las realidades sociales, etcétera. Tratándose de temas tecnológicos, cuando la obsolescencia de un dispositivo es de 3 años o de 4 años, o sea, vamos, eso significa que si los dispositivos tecnológicos están cambiando, están dándole una vuelta, un ciclo, vamos a decir, a esa parte tecnológica en 3 o 4 años o 5 máximo,
nuestro sistema jurídico, o los sistemas jurídicos, no es un tema de México, los temas jurídicos tendrían que ir prácticamente a la misma velocidad. Se vale que a lo mejor fueras 2 años atrás, 3 años atrás o 5. Pero lo que pasa es que aquí lo que ha sucedido es que la tecnología rompió completamente. Y entonces, para que los sistemas jurídicos alcancen, vamos a decir, pues vamos a decir, estas necesidades de mercado, y estas realidades operativas y prácticas y demás, cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque ahí entras, pues ya sabes, también con los temas de sistemas jurídicos, y entonces si ves el sistema anglosajón y si ves el sistema romano-francés, etcétera, pues entonces uno es un poco más rígido y necesitas codificar, el otro a lo mejor con base en principios puedes ir generando derecho, etcétera. En teoría, el sistema anglosajón puede ir reconociendo más rápido, vamos a decir, esas realidades por su propia naturaleza y su estructura de creación. Más veloz en su transformación, de derecho, digamos. exacto. Pero en el caso de nuestro sistema, pues es más complicado en ese sentido. Sí, ¿no? de hecho me imagino que de cuando la ley FinTech se aprueba, digo, regresando al tema de las FinTech, a lo que sucede hoy en materia, digamos, financiero-tecnológica, pues ya hay un desfase muy importante, ¿no? Que a lo mejor si estuviéramos hablando de otra materia, pensando, no sé, civil, pues oye, dices, oye, acabo de sacar, vamos a pensar que acabamos de sacar el Código Civil hace 5 años, no, hombre, sería un avión, ¿no? Sí. Y la ley FinTech, o sea, yo creo que sí es una buena, un buen ordenamiento y todo, pero ya necesita una actualización, ¿no? Ahora, en relación con esta parte de las criptos, todo el mundo está exactamente en la misma situación. Yo creo que quien más avanzado está definitivamente sería la Unión Europea. Acaban de sacar, bueno, el año pasado, una que se llama, se le conoce como Ley MiCA, aunque ellos le llaman regulación porque es de toda la Unión. Ajá. Pero vamos, se le conoce como Ley MiCA. MiCA, que es Markets in Crypto Assets. Y esta ley es muy interesante porque al final del día es una regulación que tiene una parte adjetiva, una parte sustantiva y una parte orgánica. ¿Qué significa? Pues que te va a decir literalmente cuáles son los derechos que va a tener, porque regula a los que hacen las funciones o las actividades de emisión, a los que hacen las actividades de intercambio, los exchange, ¿no? A los que invierten, o sea, vamos, a todos los que participan en este proceso, entran en el proceso de regulación, y además también tiene una parte orgánica porque crea una autoridad especial que pues, se va a encargar de estar supervisando y emitiendo regulaciones. Fenómeno. A esto. Okay. Entonces, ese yo creo que ahorita es como integralmente es el modelo, vamos a decir, normativo más completo que hay. Estados Unidos va un poco atrasado o bastante atrasado, traían por ahí un par de iniciativas, pero yo creo que por las cuestiones políticas de este año han estado atrasadas, ahí están como congeladas un poco. Inglaterra también ya traía un modelo el año pasado que estaba a punto de salir y también han tenido temas políticos. Y no se aprobó tampoco. Y tampoco ha salido. Y bueno, si lo vemos a nivel mundial, en algún artículo yo decía que era la carrera criptorregulatoria porque es muy importante. O sea, al final del día, la realidad es que este mercado está moviendo miles de millones de dólares en el mundo. Y aquí las opciones que tienen los estados son prohibirlo expresamente. Que es un poco, digamos, esa es una. Nosotros existe en la ley, pero no lo ha aprobado. Pero no lo prohibimos. Ahorita si quieres voy para allá. ¿Sí? En el caso, esa es una, ¿no? O sea, prohibirlo. No, aquí está prohibido, no se puede. La otra es tolerarlo y no hacer nada, ser pasivos. Y la otra es regularlo. Y en esta de regulación vas a tener pues ya distintos niveles de regulación. Desde la regulación completa que dice va para adelante todo, hasta la regulación en donde se reconoce, pero por otro lado tienes como el freno metido, ¿no? Que es el caso de México. Nosotros estaríamos ahí. En el caso de México, como decía, la ley FinTech sí lo contempla, sin embargo, vamos a decir por estas disposiciones del Banco de México, las entidades financieras no pueden operar con estos criptos. Ojo, las entidades financieras no, pero los particulares sí. Sí, tú puedes directamente. Tú puedes hacerlo. Claro. O sea, entonces, si alguien pregunta, oye, ¿en México está prohibido hacer operación? No. Es más, al revés. En México es una operación que es libre. O sea, un criptoactivo al final, como no es moneda, porque eso es un hecho, no es una moneda, es un bien.
y es un bien de comercio. Y por lo tanto, si no tienes una disposición específica regulatoria que te restrinja, tú puedes. Cualquiera puede hacer transacciones con criptos. Jurídicamente, un cripto es igual a la silla en donde estás sentado. O sea, la vendes y la compras tal cual como la silla. ¿Por qué? Pues es un bien de comercio. Lo único que va a haber para todos en general es en materia de PLD, se conoce como actividad vulnerable, y entonces hay una obligación de registro frente al SAT y de reporteos de una serie de cosas para las empresas que hacen esta comercialización de criptos en México. Y también ya está habiendo disposiciones pues para aclarar también la cuestión fiscal, que evidentemente es un tema, que es importante. sobre todo porque, como decíamos hace ratito, vas a tener una cuestión muy compleja de extraterritorialidad. Sí, claro. O sea, porque al final ya, ¿dónde se está haciendo la operación? ¿Quién está haciendo la operación? O sea, es... Luis Bartolini, Sí. creo que te voy a tener que invitar a otro programa porque ha sido en verdad una plática de lo más completa. Creo que nos has ayudado a entender mucho algo que es muy complejo y de lo cual tendremos que seguir platicando y tendremos que seguir pensando, pero además has hecho una advertencia importantísima para este programa. Desde el punto de vista jurídico, las transformaciones y los avances tecnológicos llevan una velocidad y una lógica propia que es muy difícil seguir y que es muy difícil hacer. Aunque hayan intentos regulatorios más o menos exitosos como el de la Unión Europea, lo cierto, lo que sabemos es que las tecnologías desafían al instrumental jurídico y por supuesto a los operadores jurídicos todos los días a una velocidad absolutamente asombrosa. Por eso tiene sentido este programa, esta serie, aquí en Justicia TV, de la justicia que viene, los retos de la inteligencia artificial. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí en la próxima edición de nuestra serie. Hasta pronto.